Bienvenidos amigos, estamos una vez más aquí con todos ustedes en nuestra alquería, en los encuentros con Motril y con toda su historia, como ustedes ya deben de saber. Llevamos muchísimos programas ya, durante años, recorriendo todo nuestro municipio, los lugares emblemáticos, la historia, las leyendas y por supuesto todos esos datos históricos que vamos rescatando para todos ustedes y contándoselos pues, de una forma lo más coloquial posible para que esté más cerca de sus hogares y lógicamente de que cada uno de los motroleños conozcan la historia de nuestro municipio. Y camino que también ustedes hagan el ejercicio de intentar contársela a los demás, a sus hijos, a sus amigos, a sus vecinos, porque al fin y al cabo eso es lo que nos hace grande, y el saber y el conocer nuestra propia historia y el poder transmitirla. Nosotros hoy ya saben que vamos a estar aquí en esta zona, concretamente en la punta del río, aquí entre Salobreña y Motril. Ya comenzamos la semana pasada hablándoles de la importancia sobre todo de pues de todo el litoral motrileño, sobre todo la importancia del mar, la importancia del río Guadalfeo, históricamente esta localización, todo lo que conllevaba con esos litigios importantísimos con el río Guadalfeo entre Salobreña y Motril, que se erigía, ¿no?, como un baluarte importantísimo precisamente para esas luchas por el territorio. Don Manuel Domínguez, bienvenido un día más con nosotros. Vamos a recordar un poquito de resumen de lo que hablábamos la semana pasada para poner al día a nuestra gente. Hablábamos de esos litigios y cómo el río Guadalfeo era la punta de lanza para las peleillas entre Motril y Salobreña. Las características del río Guadalfeo, ¿no? Este delta tan grande que decíamos, un delta muy amplio, y también decíamos que el río es un río, sigue siéndolo, un río de carácter torrencial, es decir, que de la mitad del año no tiene o tiene poca agua, pero cada vez que llueve o hay gotas frías, el río se convertía en arrasaba donde pasaba. Y unas veces, como tenía muchos brazos esa desembocadura, ese delta de Guadalfeo, unas veces rompía para un lado, otras veces rompía para otro, y en función de donde rompiera el río, pues aumentaba el término municipal de un pueblo o del otro. Y eso ocasionaba, pues evidentemente, sus pleitos. Es decir, bueno, si es que este año ha partido el río para Salobreña, los salobreñeros sacaban la banda música, es decir, qué alegría que vamos a sacar término municipal. Que partía para el otro lado era Motril. En este caso, aquello llegó, pues muchas veces, incluso por el agua de las acequias y todo este tipo de cosas, llegaron a enfrentamientos. Algunos de ellos, por el tema del agua, algunos de ellos hasta armados casi, ¿no? Porque algún alcalde de Salobreña se le ocurrió llamar arrebato contra Motril por el tema del agua del río, ¿no? Del agua de la acequia. Arrebato significaba que todo el pueblo iba a atacar a los motrileños para quedarse con la acequia. A la lucha. A la lucha. El caso es que esta historia de esta zona que estamos aquí, que es una zona muy curiosa, que ha tenido mucho pasado, que decíamos que hay algunos estudios de algunos investigadores alemanes como Hoffmann, donde hablan que el río incluso había sido un estero en época romana, que había sido navegable. Habíamos hablado de que hay yacimientos arqueológicos en los bordes del río, y sobre todo habíamos hablado de la dificultad que durante siglos tuvieron para controlar el río. El río era descontrolado absolutamente cada vez que llovía, más de la cuenta. El caso es que todo esto, estas vegas se formaron gracias al río y gracias a la rambla. La punta del río debió ser más profunda antiguamente, y todas estas vegas de cultivo que después se usaron fundamentalmente para la caña de azúcar, cuando empezó el cultivo extensivo de la caña de azúcar, pagos como Trasfaramal, como Balabarca, como Jurite, son Albirca, el pago de la Alberca, ¿no?, que era otro pago de la vega de Salobreña, que eran pagos donde se cultivaba caña de azúcar y que ya tenían todavía nombres musulmanes, como la Algaida, etcétera. Es decir, que indudablemente, si miramos hacia las zonas de Motril, toda esta zona serían aquellos pagos que en principio durante la época musulmana fueron charcas, fueron pantanos, fueron albuferas, y que después poco a poco, en el paso del tiempo, sobre todo en el siglo XVIII, se fueron desecando y rellenando y dedicándolos al cultivo
cañeros, eran buenas tierras, relativamente eran muy salitrosas, pero evidentemente valían todavía para el cultivo de la caña de azúcar. El caso es que aquí hay una grandísima historia, incluso historia contemporánea. Esto es un lugar de memoria, porque cuando el año 37 se producen las desbandadas, hubo que pasar el río, indudablemente con un montón de muertos, porque además coincidió en un mes de febrero donde también había habido gota fría y el río va con mucha agua y hubo mucha gente que murió al pasar el río. Por eso aquí se conserva como lugar de memoria también esta zona. Es decir, que ha tenido... Lo que no hablamos en su día, en la semana pasada, fue también del montón de puentes que ha ido arrasando a lo largo cada vez de que la se historia. Hacía un puente, el río... Hay puentes, el de Vélez, por ejemplo, que era un puente fundamental, puente de Vélez, fundamental por el tema de comunicar Motril con Granada, por el camino hacia Granada. Fue un puente que cada vez que se hacía el río se lo llevaba, es decir, porque no tenían técnica hasta el siglo XIX, finales del siglo XIX, cuando se construye el puente que hay hoy, pero siempre con bastantes problemas a la hora de comunicar los caminos, de comunicar pues, los sitios Salobreña con Motril, incluso los caminos hacia Almuñécar, siempre cuando había tormentas se inundaban, salían las ramblas, es decir, que es una larguísima historia de la historia del agua, que tiene una gran importancia en el desarrollo económico de esta zona, pero también tiene una importancia tremenda desde el punto de vista de la naturaleza, es decir, claro, cómo ha influido sobre el entorno geográfico, claro, la existencia del río, de todas estas ramblas de Morbiza, Brujas, etcétera, que tenemos, el puntalón que tenemos de aquí. Claro, nos ha dado este agua, o el Guadalfeo en este caso, nos ha dado muchas peleas, como hablábamos, muchos litigios, pero también nos ha dado mucha riqueza, tanto económica, de biodiversidad, de cultivos, etcétera, etcétera, sí, ¿no? Y morfológicamente también. La historia de Salobreña, ni la historia agrícola de Salobreña, ni la de Motril, sin la existencia del río y de las acequias que se han sacado del río, y de todo el sistema de conducción de agua, de balantes y tal, que se han sacado desde las acequias para poner en cultivo esta zona. Es verdad que son zonas de cultivo tardío. En época de la conquista, al principio del siglo XVI, la vega de Motril hoy tiene 60 y tantos mil marjales. La vega de Motril tenía solamente 15.000 marjales. Es decir, ¿por qué tenía tan poco? Porque toda esta zona que tenemos al sur, lo que hoy es la playa de Motril, toda la zona sur, desde el Camino Patria hacia abajo, desde la carretera prácticamente que une Motril con Salobreña hacia abajo, eran zonas pantanosas. Sí, no existía, eran zonas montuosas que decían zonas pantanosas que no estaban en cultivo. Era una vega muy pequeñita. Valor, ¿no? Y eso, ¿cómo se hizo? Pues desecando, con el trabajo inmenso de los motrileños, de los salobreñeros, para poner en cultivo toda esta zona. Y efectivamente, que también decíamos que en el siglo XVIII llueve mucho, y como habían talado todos los montes de alrededor, los montes Madalite, la Sierra Luja, habían talado todo, pues el siglo XVIII, que fue un siglo muy lluvioso, el río y las ramblas trajeron mucha tierra y asentaron la tierra y aumentaron. Es decir, seguramente hoy estamos hablando de que en época musulmana la costa está 200 metros más para arriba de lo que... También hay que decir que el mar también a lo largo de la historia ha ido retrotrayéndose. Claro, ¿no? Hay una distancia que hoy no la sé exactamente, pero seguramente el espacio que hay de costa era menor, es decir, hoy el mar estaba más arriba. Hay incluso alguna leyenda que decía que el mar llegaba hasta el Cerro de la Virgen, ¿no? No llegaría hasta ahí, ¿no? Pero sí que albuferas sí que había, y evidentemente el agua ocupaba muchísimo territorio de lo que hoy vemos seco y plantado, ¿no? En esa época habría más zonas pantanosas, albuferas y tal, que lo que conocemos hoy. Con el paso del tiempo se fueron desecando y obteniendo pues pagos que han sido relativamente rentables, Balabarca, Jurite, La Zapatera, Ciaza del Ramblao, etcétera, pues que son hoy, o Los Cienillos, Casa Contreras, que son hoy zonas de cultivo, o ya no de cultivo de caña, cultivo de otras cosas, o zona urbana hoy, o puede ser Playa Granada, donde antiguamente lo que había eran albuferas
y zona de pantano, no había nada más que eso, ¿no? Pues lo iremos conociendo todo esto a lo largo de los próximos programas, porque iremos recorriendo todos esos términos, esos pagos, esos caminos que estaba mencionando don Manuel Domínguez. Y es que hay que recordar que esta parte que estamos viendo todavía aquí es considerada salobreña. Nosotros comenzaríamos prácticamente lo que es el camino de pescadores, es lo que comenzaría a partir de ahí Motril hacia... Sí, hoy el término está establecido en el camino pescadores, el término municipal. Quizá por una razón, es decir, es posible que por una razón, porque para que no hubiera más litigios con el tema del río, de la avenida del río, y que partiéramos de un lado para otro. Entonces se cogió la zona del delta prácticamente para Salobreña y a partir de Camino Pescadores para Motril. Y precisamente ahí teníamos localizada, si apuntamos nuestra cámara hacia lo que es esa puntita que sobresale, donde actualmente se encuentra el Hotel Impressive de Motril, pues ahí más o menos estaría localizada esa rambla de pescadores, ese camino de pescadores, y lo que teníamos nuestra atalaya defensiva, Trafarramal, sí, que significaba tras la arena, tras las arenas. La palabra musulmana que significa